Hola, bienvenidos a Expedientes MX, programa de Vértigo Televisión dedicado a tocar temas periodísticos de trascendencia nacional para ustedes, un auditorio exigente. La reforma política del Distrito Federal. ¿Qué conlleva modificar constitucionalmente este proyecto que tiene cerca de 25 años en el ambiente político? La derogación del 122 de la Carta Magna, nuevas atribuciones para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y una nueva división territorial para las delegaciones que manejan presupuestos incluso superiores a entidades como Tlaxcala y Colima. De todo esto platicaremos con Miriam Saldaña, coordinadora del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e integrante de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal en este órgano colegiado. ¿Qué se plantea centralmente legislativamente? Se habla de alrededor de 50 modificaciones constitucionales, pero el total es el 122 constitucional. ¿Cuál sería el tema central dentro de la reforma política en materia legislativa que se está planteando? Lo que pasa es de que en este país vivimos un federalismo inacabado. Se dividieron los estados, cada estado constitución propia, pero a la capital no se le dio esa facultad de ser estado, y la reforma política pues es constituirnos como el estado 32 de la República Mexicana en este sistema federado, y eso implicaría tener nuestra constitución propia. Hoy por hoy nos regimos por los estatutos de gobierno que ni siquiera son redactados por la Ciudad de México, sino son redactados por diputados federales que no viven en nuestra ciudad necesariamente y que sus intereses no son los de la Ciudad de México. Entonces, definitivamente a los diputados locales, a la Asamblea Legislativa, nos interesa que vayamos por el camino de una constitución propia y que seamos nosotros los diputados locales los que tengamos esa posibilidad de redacción. Por supuesto que conjuntando todas las inquietudes de la forma más amplia posible, cosa que no necesariamente la están viendo otros partidos de la misma manera, porque tengo entendido que está el consenso para que se lleve a cabo la reforma política, pero no la estamos viendo de la misma forma. Es como si yo te digo, imagina una casa, y a otra persona le pido también que imagine una casa. Uno le va a imaginar con ventanas, el otro con balcones, el otro con techo de 2 aguas, y pensamos que estamos hablando de lo mismo cuando decimos casa, pero cada quien trae en su imaginario su propio concepto. Entonces pareciera que algo muy parecido está pasando con la reforma política. Los diferentes partidos dicen, sí, estamos de acuerdo en que transitemos por la reforma política, pero no todos la estamos viendo de igual manera. La izquierda, que somos mayoría en la Asamblea Legislativa, nos interesa realmente que seamos Estado 32, pero por ejemplo el PAN está pidiendo que vayamos hasta sus últimas consecuencias, o sea que las delegaciones sean municipios. Entonces eso también ya vendría a complicar un poquito el sistema de gobierno, porque las delegaciones no están delimitadas como en los estados lo están las ciudades. Entonces, por ejemplo, no puedo ni siquiera imaginarme que Coyoacán tendría una policía distinta a la de la delegación Benito Juárez, claro, ¿verdad? Cuando somos territorios muy pequeños y muy pegados. En ese aspecto que está tocando, diputado, me parece muy interesante. Incluso dentro de esta reforma política se plantea la división territorial. ¿Sería benéfico para la Ciudad de México esta propuesta? Incluso delegaciones muy amplias como la Gustavo Madero, Iztapalapa, que son de demarcaciones muy amplias, que incluso manejan presupuestos enormes. Iztapalapa, si no tengo entendido, maneja un presupuesto superior a Colima o a Tlaxcala. ¿Sería viable esta propuesta de reforma territorial en muchas delegaciones como usted está planteando? Yo creo que es una excelente oportunidad para repensar la ciudad. Lo he comentado con diferentes instancias del gobierno del doctor Mancera, el hecho de que necesitamos darle vocación a ciertas zonas de la ciudad. Por ejemplo, de alguna forma algunas de las zonas ya tienen atisbos de su vocación. Podemos hablar de la zona de Tlalpan, que tiene gran cantidad de hospitales. Podemos hablar de la zona de Coyoacán, que tiene gran cantidad de infraestructura académica. Podemos hablar de Iztacalco, que tiene ciudad
deportiva, y así hay algunas zonas que ya podemos decir que tienen más o menos definida su vocación y que podríamos impulsarla más. Por supuesto que tenemos que tocar el tema del urbanismo, porque la forma en que creció la Ciudad de México fue de una forma pues bastante salvaje, no hubo una planeación para que fuera con más inteligencia. Entonces, hoy por hoy tenemos, por ejemplo, pueblos y barrios que no desean que se les llame colonias y quieren seguir sus tradiciones, cosa muy loable, pero sí tenemos que todas estas diferencias conjuntarlas y tratar de vivir en armonía, aunque seamos casi 9 millones de habitantes en un territorio tan pequeño. Más los que entran y salen el mismo día, ¿no? Así es, aparte como somos realmente una capital progresista de vanguardia, tenemos toda la zona metropolitana, los estados que colindan con el Distrito Federal, que traen a sus pobladores a trabajar durante el día y en la noche se regresan. Entonces yo pienso que ya ni siquiera debemos de estar pensando en términos de ciudad, sino de zona metropolitana. A mí me encantaría poder impulsar el que haya un tren entre la estación Tasqueña y Cuernavaca, porque esto permitiría que se desahogaran más las autopistas, las carreteras, habría menos accidentes y aparte yo pienso que inmediatamente sería rentable, además que ya no habría que expropiar absolutamente nada porque ya está el antiguo camino de ferrocarril. Entonces, situaciones como esta pienso que podemos integrarlas en una nueva idea de urbanismo en zona metropolitana. Ahora, diputada, uno de los planteamientos centrales que hacen los expertos de esta reforma política es que nos quitaríamos ese gran peso del famoso techo de endeudamiento y el presupuesto de la Ciudad de México, que lo hace el Congreso de la Unión por ley, por este famoso artículo 122 constitucional que comentábamos. ¿Qué bondades traería que esto se modificara para que el presupuesto ya fuera de manera estratégica hecha por el mismo gobierno del DF y por su propia asamblea, y el techo de endeudamiento que en infinidad de problemas trae esta situación? Pues lo que pasa es de que el tema de educación, seguridad pública y presupuesto dependen de la federación. Entonces es San Lázaro, los diputados federales, los que deciden cada año cuánto presupuesto va a ser para la Ciudad de México y casi que hasta de qué forma lo vamos a gastar, siendo que pues ellos no viven aquí, no representan a los pobladores de la Ciudad de México como los diputados locales sí lo hacemos. O sea, yo por ejemplo soy diputada local por el Distrito 15 de Iztacalco, entonces pues para mí es importante representar los intereses de los iztacalquenses, pelear por su presupuesto para que realmente se puedan llevar a cabo programas y proyectos interesantes en el año siguiente. Y en este rubro, pues en la Ciudad de México no maneja ni su techo de endeudamiento ni su presupuesto. Entonces, volvemos a lo mismo, dependemos de diputados que no viven necesariamente en la ciudad y cuyos intereses no necesariamente son los mismos de la Ciudad de México. Ahora, diputada, otro gran planteamiento que se hace es que la Asamblea Legislativa ya tenga una facultad de Congreso local, de Congreso, como si fuera el Congreso de un Estado, e incluso que ya pertenezca al Constituyente Permanente. ¿Qué beneficios traería para la población que este nuevo órgano legislativo tomara esa nueva vocación jurídica, que ya tuviera un poco más instancias, que se legislara de otra manera? ¿Qué beneficios traería para toda la ciudadanía este tipo de planteamiento? Fíjate, Norberto, que la realidad precede al derecho positivo. Entonces, por ejemplo, ahorita todavía no somos Congreso local, pero realmente estamos organizados como un Congreso local y formamos parte de la COPECOL, que es la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Somos miembros activos ahí y estamos realmente participando con los demás congresos de los 31 estados para todo lo que sean proyectos que podemos compartir y podemos llevar a cabo en los diferentes estados. ¿Qué tendría de diferente? Bueno, pues simplemente esta facultad de tomar decisiones nosotros mismos, de poder tener una constitución propia redactada por el Congreso local y no por un Congreso federal que
que no conoce necesariamente la problemática de la Ciudad de México. Inclusive, como capital, estamos viendo que nosotros padecemos todas las inconformidades de 31 estados y que vienen a manifestarlas a la capital, y el 90% de las manifestaciones y todo lo que está bloqueando nuestra circulación en las calles depende del gobierno federal. No es un gobierno local el que tenga en sus manos dar solución a esas problemáticas. Entonces, para nosotros es importante no solamente tener el peso de otro estado, sino aparte poder tener esta interlocución de iguales, entre iguales, para también coadyuvar y poder encontrar solución a muchas problemáticas cuando esté en nuestras manos. Casi para concluir, diputado, usted que está ahí dentro del ajo, ahí entre las negociaciones, ¿cómo ve los cabildeos entre las principales fuerzas, incluida la suya? ¿Sí se ve viabilidad realmente para que esta propuesta, que como le comentaba desde un principio tiene años ya dentro del tintero legislativo, pero que no se aterriza algunas veces por cuestiones políticas, en fin, por algunas disyuntivas? ¿Cómo ve los cabildeos? ¿Cree que esta vez el jefe de gobierno ha dicho ahora sí se aterriza, está en el Pacto por México? ¿Cree que sí se aterriza ahora esta reforma política? En la Asamblea Legislativa somos 7 partidos políticos los representados. Y desde el inicio de las mesas, el PRI se levantó de la mesa y dijo: nosotros no nos interesa participar en esta alianza por la ciudad, que es el nombre que le estaba dando el gobierno del Distrito Federal a esta serie de mesas. Ellos se levantaron, ellos dijeron: aquí no queremos ni siquiera perder el tiempo, todo lo que se va a hacer a nivel federal. Y ahí pues como que ellos tenían el sentimiento de llevar mano, porque pues de alguna forma, teniendo el gobierno federal y gran cantidad de legisladores en ambas cámaras, pues tienen una capacidad mayor para negociar y para tomar las decisiones. Entonces, a nivel local, el PRI se levantó de la mesa, no quiso negociar, cosa que realmente lo vimos con muy malos ojos los demás partidos, porque vimos que no había esa intención de incluir, de escuchar, de buscar consenso, sino una actitud de bastante egoísmo. De alguna forma, esto, bueno, fue en meses pasados. Esperamos que ahora que hubo cambio de coordinación con María de los Ángeles Moreno, va a haber una mejor interlocución y más apertura al diálogo. Concluyo con esto, diputada. Usted, como coordinadora del Partido del Trabajo, ¿cuál va a ser la posición de su partido frente a esta propuesta que se está haciendo? ¿Cuáles van a ser los dilemas que ustedes van a enfrentar? ¿Y cuál va a ser la postura hasta el final de esta legislatura? El Partido del Trabajo somos aliados del PRD. En la ciudad ganamos las elecciones juntos y vamos a seguir caminando de la mano, cada partido con su propia autonomía, pero de todas formas vamos a seguir de la mano como aliados para seguir logrando todo lo que hasta ahorita ha enriquecido a la Ciudad de México. Podemos ver que en materia legislativa somos de veras que la punta de lanza en el país. Nuestras leyes son realmente para ser imitadas por el resto de los estados. Tenemos una vanguardia al nivel de los países europeos en materia legislativa y seguimos trabajando en ese sentido. Somos un gobierno incluyente, un gobierno que toma en cuenta grupos vulnerables, en lugar de no verlos ni oírlos, realmente colectivizamos su problemática y la integramos a políticas públicas, y todo esto se manifiesta en leyes. Y por eso digo, pienso que en la Ciudad de México debemos de estar muy orgullosos del gobierno que tenemos, porque siendo casi 9 millones de habitantes, más los que durante el día se acumulan, que vienen de los estados colindantes, si no fuera una ciudad bien gobernada, ya se hubiera colapsado. Entonces, de alguna forma, hay que apreciar que aunque no tenemos un 100% de calidad en todos los servicios, porque siempre son perfectibles esas cosas, pero de alguna forma estamos tratando de mejorar la distribución de agua, de que la electricidad llegue absolutamente a los casi 9 millones de habitantes, que el servicio de drenaje sea lo mejor posible administrado, etcétera. Son toda una serie de temas
que cuando uno piensa en el tamaño de la población y en el territorio, de veras que es una ciudad bien gobernada y tenemos que mantenerla de izquierda. Esta fue la postura de Mira Saldaña, coordinadora del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa, y esto fue Expedientes MX. Soy Norberto Vázquez y nos vemos. Hasta la próxima.